Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos nuestros colegas que se encuentran conectados el día de hoy. Agradezco infinitamente su presencia y permanencia en el webinar de este mes con el tema Actualización en el manejo de las infecciones respiratorias agudas, el cual será impartido por la doctora Marisabel Moreno. La doctora es egresada como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, realizando la especialidad de otorrino y cirugía de cuello, así como la alta especialidad en cirugía facial y rinología por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo con esta charla. Bienvenida y adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al Colegio Otorrinos del Estado de Jalisco y muchísimas gracias a Schwabe Pharma también por la invitación. Para mí es un gusto estar esta noche tratando un tema tan importante o tan frecuente en el área de otorrino y así como otras especialidades. Muy bien, vamos a compartir pantalla para iniciar con la plática. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es justamente la actualización en el manejo de infecciones agudas, de las más frecuentes infecciones agudas de la vía aérea superior. Iniciando con faringoamigdalitis, pues como muchos sabemos es una de las infecciones más comunes y tiene un gran impacto a nivel socioeconómico, a nivel mundial, ya que representa una ausencia laboral o escolar en un promedio de 6.5 días, ¿ok? La etiología más común es viral y esto también es muy importante porque la faringoamigdalitis es una de las principales infecciones asociadas al mal uso o a la mala prescripción de antibióticos. En los adultos, del 5 a 10% es de etiología bacteriana, mientras que en niños son del 30 al 40%. Y si fuera bacteriana, la bacteria más frecuentemente involucrada es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Su diagnóstico principalmente clínico, es muy raro que pidamos alguna prueba de laboratorio o de aporte diagnóstico o complementaria, como veremos un poquitito más adelante. El tratamiento, como en la mayoría de las patologías, siempre es individualizado, dependiendo de la clínica, del paciente, de sus antecedentes. Sus complicaciones se dividen en supurativas y no supurativas, y es de las principales indicaciones para adenoamigdalectomía, sobre todo en pacientes que presenten episodios de repetición. Ahí estamos. Dentro de la presentación clínica se caracteriza por un dolor intenso de garganta que puede o no estar acompañada de fiebre, la mayoría de las veces alta, cefalea, mialgias y artralgias, otalgia por dolor referido, adenomegalias en cuello, hiporexia porque el paciente típicamente no quiere comer justamente por el dolor que presenta, y característicamente no tiene tos. Dentro del diagnóstico, importante pues la historia clínica del paciente, sus antecedentes personales y enfocándonos siempre en si tiene o no una enfermedad o una condición de base que lo pueda estar predisponiendo a este cuadro clínico. En el caso de pensar en una faringoamigdalitis, saber si hay infecciones o episodios previos, cuántos ha tenido al año y cuáles han sido las características de estos episodios previos, síntomas y tratamiento previo, y si el paciente puede o ya tiene diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, si tiene ronquidos, si tiene apnea, ¿ok? Sobre todo muy importante en niños. Posteriormente ya nos enfocamos en los síntomas actuales que presenta el paciente y en el manejo actual si es que ha tomado algo o algún otro médico le ha prescribido algún medicamento previo a que llegue a nuestra consulta. Como diagnóstico de faringoamigdalitis de repetición, recordemos que son más de 7 episodios en un año, o 5 episodios por año en los últimos 2 años, o 3 episodios por año en los últimos 3 años. Pero muy importante que tenga todos estos criterios: exudados amigdalinos, exudados purulentos amigdalinos, fiebre cuantificada, que haya tenido un cultivo, esto es opcional porque no siempre pedimos cultivos, pero que haya tenido un cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A, y la presencia de adenopatías cervicales.
Ya yéndonos a lo que es la exploración física, siempre recordar los signos vitales del paciente, si tiene o no ya a nivel de la cavidad oral hiperemia, observar muy bien toda la parte de paladar duro, paladar blando, pilares anteriores, si hay o no presencia de aumento de volumen que nos sugiera ya algún tipo de complicación o edema. Las amígdalas propiamente, qué tamaño tienen, si están o no asimétricas, si hay la presencia de criptas, si hay algún tipo de lesión tipo exudados o más bien si hay membranas o pseudomembranas, porque esto también nos va a ayudar un poquito a dilucidar la etiología. Reacción periamigdalina pensando en una complicación y cómo está la ula, si está central o si está desplazada. En cuanto a los laboratorios, como comentaba al inicio de esta plática, es muy raro que nos apoyemos en laboratorios para el diagnóstico de una faringoamigdalitis. Sin embargo, existen ciertos criterios o casos en los cuales sí debemos indicarlos. Entonces, cultivo de exudado faríngeo. Prácticamente, si son pacientes con episodios de repetición, pacientes con alguna condición como inmunosuprimidos, donde quizá el agente etiológico sale un poquito de las bacterias o virus u hongos característicos. La biometría hemática, si estamos pensando en una complicación, sobre todo para ver cómo está la cuenta de leucocitos, y las antiestreptolicinas únicamente en aquellos casos de antecedentes de fiebre reumática, ¿ok? Más que nada como control. En cuanto al tema de imágenes, de estudios de imagen, una radiografía lateral de rinofaringe nos puede servir más que nada en aquellos pacientes donde también estemos pensando un proceso de adenoiditis, ¿ok? Y una tomografía, si se indica, debe ser una tomografía de cuello y contrastada, esto siempre y cuando estemos pensando en una complicación, que en este caso sería un absceso profundo de cuello, ¿ok? Ya sea periamigdalino o ya con extensión al parafaringeo, al espacio parafaringeo. Esto nos va a dictar la conducta terapéutica, si es complicación, pues evidentemente quirúrgica, y también el seguimiento del paciente para conocer su evolución. Entonces, aquí les presento diferentes imágenes donde podemos observar diferentes etiologías. En este caso, claramente son exudados purulentos, sugestivos de una faringoamigdalitis bacteriana. Acá un caso de faringoamigdalitis por una candidiasis orofaringea. En este caso tenemos acá a nivel de pilares anteriores, si logran observar, lesiones tipo afta, sugestivas de difteria. Y en este caso lo que podemos observar es únicamente asimetría entre ambas amígdalas y, lo más importante, aumento de volumen acá a nivel del pilar anterior, sugestivo de un absceso periamigdalino. Entonces, ¿qué escalas o cuáles de las escalas más utilizadas como predicción clínica que nos pueden apoyar un poquito en el diagnóstico? Están las de Mac-Isaac, la Fever Pain y la de Centor. Realmente estas escalas sí son como un apoyo, pero realmente no varían tanto la conducta, ¿ok? Se dice que un puntaje en la escala de Centor mayor a 3 nos sugiere una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A de un 30 al 56%. Entonces realmente el rango es como muy amplio, ¿no? No es criterio absoluto de dejar antibiótico. Y la escala de Mac-Isaac o Fever Pain, su máxima puntuación significa una infección por estreptococo beta hemolítico hasta en un 65%. Quizás esta es un poquito más predictoria. Sin embargo, las últimas guías de actualización, estas son de la Sociedad Chilena de Infectología a nivel pediátrico, dice que si la aplicación de estas escalas, o se preguntan que si su aplicación es suficiente para indicar antibióticos, y la realidad la respuesta es que no, solo en caso de que no haya disponibilidad de algún tipo de prueba diagnóstica, que tengamos duda en el diagnóstico o que el paciente tenga de riesgo de complicaciones, ¿ok? Y esto es muy importante, siempre tener en cuenta bien claro el cuadro clínico del paciente, porque como mencionaba en un inicio, es de las principales patologías por el cual se utiliza o se mal utiliza antibióticos. Inclusive está descrito que hasta en un 20-25% se usan antibióticos sin necesidad del mismo, porque recordemos que su principal etiología es viral. Entonces, el manejo y el tratamiento, el objetivo de él es mejorar evidentemente la sintomatología del paciente, combatir la infección y prevenir complicaciones.
Entonces, siempre el manejo inicial o las medidas de sostén y medidas generales, analgésicos y antipiréticos para mejorar dolor, mejorar la ingesta de líquidos y de alimentos del paciente. Se pueden utilizar en algunos casos anestésicos locales justamente para aliviar el dolor y estos se sugieren utilizar previo a las horas de ingesta de alimentos. Algún antiséptico local, buena higiene oral que nos va justamente a prevenir complicaciones, el uso de fitomedicamentos porque se ha visto, como veremos más adelante, que al inicio de diferentes tipos de infecciones a nivel de vía aérea superior tiene un efecto muy importante a nivel inmunomodulador, dieta libre de irritantes para no adicionar otro factor inflamatorio local, y el uso de antibióticos, los objetivos de este es igual, mejorar sintomatología, combatir infección y prevenir complicaciones, pero siempre y cuando esté indicado, ¿ok? ¿Se mantiene o no la duración de tratamiento por 10 días? La recomendación es que sí, para buscar una máxima erradicación de la bacteria y prevención de complicaciones no supurativas como la fiebre reumática. ¿Qué antibiótico vamos a dejar? Si se mantiene o no el uso de penicilinas y amoxicilinas como primera elección. Y la respuesta es que sí, la primera elección son penicilinas o amoxicilina solita. Si tenemos el antecedente de resistencia, podemos inclusive ya de entrada dejar amoxicilina en combinación con clavulanato. En pacientes alérgicos, recordar que sí puede haber una reacción cruzada entre cefalosporinas y penicilinas, pero es normalmente menor del 1%. Lo que se recomienda es cuando es una alergia de tipo retardado, sí utilizar las cefalosporinas de primera generación, pero en aquellas alergias de tipo agudo o shock anafiláctico, sí se prefiere ya de entrada el uso de macrólidos, ¿ok? Y en cuanto a la intolerancia a macrólidos, pues nos pasamos a la clindamicina. Y recordar muy importante también que la resistencia a los macrólidos por el mismo mal uso de los antibióticos, inclusive se ha llegado a reportar hasta el 16%. Entonces, hay dos términos que se utilizan a nivel de faringoamigdalitis y es fracaso clínico y fracaso bacteriológico. El fracaso clínico es cuando realmente vemos que clínicamente el paciente no mejora en absoluto o más bien va empeorando. Este tipo de fracaso, por lo general, se asocia a un mal apego al tratamiento, o sea, que el paciente no se esté tomando el tratamiento o el antibiótico, ya sea en la dosis o en el horario indicado, dosis incorrecta, que de plano el paciente ya esté presentando alguna complicación o que tenga resistencia al antibiótico. Entonces, en este tipo de casos, sí hay que verificar si el paciente está tomando o no el medicamento correcto, con el horario correcto, con la dosis correcta. Revisar al paciente si tiene datos o no de alguna complicación. Y si ya descartamos estas y lo siguiente es que el paciente pueda tener una probable resistencia antibiótica, de una vez cambiar el antibiótico, ¿ok? Y el otro concepto es el fracaso bacteriológico y esto se refiere a aquellos pacientes en los cuales por alguna indicación en particular requiere del uso de cultivos a nivel de faringe, de orofaringe, y presentan todavía la aparición de la bacteria en el cultivo, pero son pacientes que están completamente asintomáticos después del cumplimiento o el término de su tratamiento. Entonces, en estos pacientes que tienen un fracaso bacteriológico, ¿se indica continuar el antibiótico? Y la respuesta es no, porque tienen riesgo mínimo de complicaciones o contagios, son pacientes que están prácticamente asintomáticos y no se deben realizar pruebas en asintomáticos o pacientes tratados con mejoría clínica. Muy importante, diagnósticos diferenciales. Nunca olvidar la presencia de Casium, que muchas veces es mal diagnosticado como una infección faringoamigdalitis bacteriana y se indica antibiótico, reflujo faringolaringio, que si bien puede confundirse un poco quizá la exploración física con una faringoamigdalitis de tipo viral sin exudados, los antecedentes y la clínica del paciente nos van a orientar más hacia este otro tipo de diagnóstico, y tumores, ¿ok? Cáncer de cavidad oral. Y otro de los diagnósticos quizá diferenciales es la rinosinusitis, porque el hecho de la descarga posterior, el paciente muchas veces viene por dolor de garganta, que es más de tipo irritativo por el moco que está cayendo. Continuando precisamente con rinosinusitis, recordemos que también es una entidad clínica infecciosa de los más comunes, sobre todo a nivel del área de otorrino. Es el quinto diagnóstico a nivel mundial por el cual se indica antibiótico. Su etiología, la más común, al igual que la faringoamigdalitis, es de tipo viral, siendo principalmente ocasionada por rinovirus, ¿ok?
Por lo general, al ser viral, es una enfermedad infecciosa autolimitada y bacteriana va del 0,5 al 2%, ¿ok? Hay diferentes definiciones o clasificaciones. Yo quise traer para esta plática lo más actual, que es de las guías de la EPOS del 2020, donde la definen como una obstrucción nasal y, además de la obstrucción nasal o rinorrea, la presencia clínica de plenitud centrofacial, hiposmia y tos, característicamente en niños, no en adultos, y o a la exploración física mediante endoscopia de nariz, la presencia de pólipos nasales, rinorrea mucopurulenta a nivel de meato medio y o edema de la mucosa nasal. Y además de esto, el apoyo de la tomografía contrastada, que puede evidenciar cambios en la mucosa nasal a nivel de senos paranasales o a nivel del complejo osteomiatal. Pero básicamente el diagnóstico se realiza con la presencia de obstrucción nasal o rinorrea más la clínica y o estas diferentes opciones ya de exploración física o estudios de imagen. Otros conceptos que introducen en la EPOS 2020 es que la rinosinusitis aguda la describen como menor a 12 semanas, ya no hay como el concepto de subaguda, y la rinosinusitis crónica mayor de 12 semanas. Las guías de la Academia Americana siguen respetando que la rinosinusitis aguda es de 4 semanas, la subaguda de 4 a 12 semanas, la crónica mayor a 12 semanas, y la recurrente son 4 o más episodios en un año. Otros conceptos introducidos por la EPOS 2020 que me parecen bastante interesantes es el concepto de rinosinusitis, pero como resfriado común, que serían los primeros 10 días de enfermedad, y la describen como una rinosinusitis maxilar viral menor de 10 días. La rinosinusitis postviral son aquellos pacientes que presentan una rinosinusitis con síntomas mayor a 10 días, pero que no sobrepasan las 12 semanas, o síntomas que empeoran después del 5.º día. Quizá no ha llegado al día 10, pero no hay una mejoría clara, entonces ya también se puede catalogar como una rinosinusitis postviral. Y ya la bacteriana, donde se presentan cambios en las características de la rinorrea que inicialmente presentaba el paciente, dolor severo, sobre todo a nivel centrofacial, fiebre mayor a 38 grados, incremento en estudios de laboratorio como rectantes de fase aguda PCR y velocidad de sedimentación globular, y un deterioro general del estado clínico del paciente. Entonces, recordando un poquitito sobre la fisiopatología de la rinosinusitis, la primera fase es la fase inflamatoria, que se da los primeros 5 días de la clínica del paciente, donde característicamente lo que vamos a encontrar es hiperemia y edema, exudado de la mucosa y una rinorrea característicamente acuosa, que posteriormente se puede transformar en una rinorrea espesa y generar tos en una fase celular. Y el conjunto de todas estas fases finalmente puede generar una obstrucción del complejo osteomiatal con disminución de la actividad mucociliar, lo que genera aún más obstrucción y sensación de congestión nasal. La presentación clínica clásica: congestión u obstrucción nasal, fiebre, plenitud centrofacial, hiposmia y anosmia, rinorrea y tos. Recordemos que tos principalmente, más que nada, en niños, es lo que se refieren en las guías actuales. La historia clínica, siempre los antecedentes personales del paciente, igualmente que como lo mencionamos con la faringoamigdalitis, la enfermedad o alguna condición de base que pueda predisponer al paciente a tener este episodio o a tener este episodio por virus o agentes patógenos no clásicos, ¿ok? Si hay infecciones o episodios previos, cuáles fueron los síntomas y cuáles fueron los tratamientos previos, los síntomas actuales y si ha recibido o no algún tipo de manejo. La exploración física, orientándonos directamente en el área de otorrino, pues signos vitales, toda la fascia del paciente, apoyándonos siempre en la endoscopia de la nariz en la medida de lo posible, porque sé que muchas veces en algunos lugares no contamos con este recurso, sino con únicamente la rinoscopia anterior, pero es un medio muy importante para nuestro diagnóstico, y siempre valorar en cavidad oral que no se nos olvide la pared posterior de la faringe y en cuello la presencia o no de ganglios. Los estudios diagnósticos que podemos realizar en cuanto a laboratorios. ¿Hacemos o no hacemos cultivo de secreción del meato medio? La respuesta es no, únicamente en casos complicados, que sospechemos complicación o que sospechemos que quizá el agente patógeno no es parte de los que comúnmente están presentes en la patología.
Estudios de imagen, puede hacerse de resonancia magnética o tomografía, realmente no son estudios que se recomienden de inicio, solo en casos complicados, en casos ya de rinosinusitis crónica o rinosinusitis de repetición o en fallas del tratamiento. Entonces, hay que recordar siempre que para diferenciar una rinosinusitis aguda bacteriana de viral, realmente lo que nos va a llevar mucho es la evolución del paciente. Los primeros 3 a 4 días los síntomas van a ser igualitos independientemente de la etiología, ¿ok? La rinosinusitis aguda viral, como bien lo comentaba en los nuevos conceptos que introdujo la EPOS, puede durar inclusive hasta 10 días, siempre y cuando el paciente vaya presentando como una mejoría poco a poco, ¿ok? Recordemos que si ya va más allá de 5 días, debemos como reevaluar nuestro manejo terapéutico, nuestro diagnóstico. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría comenta que paciente que tenga 3 o más días con fiebre alta más rinorrea purulenta, ya de entrada es bacteriana, ¿ok? Entonces aquí es más o menos dependiendo de las guías que nos queramos llevar o acoplar y la evolución y la clínica de nuestro paciente a lo largo de los días, ¿no? Sospecha de etiología bacteriana, tal cual, que no mejora en 10 días, deterioro pasado 5 a 7 días del inicio del tratamiento y característicamente mencionan en la EPOS que la presencia de odontalgia y plenitud ótica. ¿Cómo debe ser el manejo y el tratamiento del paciente? La fase inicial, el uso de analgésicos y antipiréticos para mejorar todo, sobre todo si hay tipo cefalea o dolor centrofacial, el uso de antipiréticos para bajar la fiebre, descongestionantes nasales, sí, recordar siempre que no debemos exceder su uso por el tema de efecto rebote. Se recomienda el uso de zinc las primeras 24 horas, el uso de vitamina C y lavados nasales. Ya pasados los 10 días, quizá cuando ya estamos pensando más bien en una fase postviral, según la guía de la EPOS 2020, es donde debemos introducir o sumar a este tratamiento inicial el uso del esteroide intranasal, el uso de fitomedicamentos, porque se ha observado, hay evidencia científica 1B, que hay reducción en la severidad de los síntomas con disminución importante de la congestión nasal en los pacientes y disminuye la necesidad de uso de antibióticos, ¿ok? En esta fase postviral, recordar que todavía no tenemos la indicación de antibióticos, siempre y cuando el paciente no tengamos nosotros la sospecha clínica o no haya deterioro, ¿ok? ¿Cuándo iniciar antibiótico? Nos podemos esperar también siempre y cuando sean pacientes que sepamos nosotros que le podemos dar el seguimiento, ¿ok? Síntomas que empeoren tras 7 a 10 días o datos inequívocos de complicación. ¿Cuál antibiótico indicamos? Amoxicilina con o sin ácido clavulánico, es la primera elección. En pacientes alérgicos adultos, se dice que podemos dar doxiciclina o fluoroquinolonas, y en niños alérgicos, cefalosporina o macrólidos. Fallas en el tratamiento. El paciente que no mejora tras manejo adecuado 7 a 10 días con dosis adecuada, con antibiótico adecuado, con medidas adecuadas, pensar siempre en otras enfermedades. Y si empeoran los síntomas, pensar también en que el paciente puede tener alguna complicación y ahí seguirnos directo al estudio de imagen. Diagnósticos diferenciales, rinosinusitis crónica, tumores nasales y adenoiditis. Finalmente, con otra de las infecciones más comunes que observamos nosotros como otorrinos y quizá también en el área de pediatría, la otitis media aguda. Recordar que es de las infecciones de vía aérea superior más frecuentes, sobre todo a nivel pediátrico en niños. Los niños a partir de los 3 años de edad, en un 50-70% ya han padecido al menos un cuadro de otitis media aguda, ¿ok? La afección menores de 1 año de edad tiene mayor posibilidad de recurrencias, ¿ok? A lo largo de su edad pediátrica. Y factores de riesgo, niños de guarderías, lactancia materna, exposición al tabaco o historia familiar. La etiología acá también puede ser de tipo viral, donde principalmente están involucrados el virus sincitial respiratorio, coronavirus, rinovirus y adenovirus. Y en el caso de ser bacteriana, el estreptococo neumonía de un 20 a 40%, el Haemophilus influenza sigue de un 15 a un 30% y la Moraxella cataralis de 10 al 15%. Esto realmente se ha mantenido más o menos igual a lo largo del tiempo, los agentes etiológicos.
La presentación clínica característica, antecedente de infección respiratoria superior, otalgia, otorrea que no siempre está presente, hipoacusia, plenitud aural o plenitud ótica, mucha irritabilidad sobre todo en niños, porque luego hay unos que ni siquiera saben expresar que lo que le duele es el oído, y fiebre. Historia clínica, lo mismo que las otras infecciones, si el niño tiene enfermedad o condición de base, los antecedentes familiares, infecciones previas o episodios previos, cómo se manifestaron y qué tratamiento recibieron, ¿ok? Y cómo ha sido la evolución y el manejo actual. En cuanto a la exploración física, maniobra de trago para descartar o no, o fortalecer quizá el diagnóstico más bien de una otitis externa bacteriana, no de una otitis media. La otoscopía bilateral o la endoscopía ótica bilateral, pues realmente es la clave diagnóstica porque vamos a observar justamente las características de la membrana timpánica, que por lo general es un tímpano hiperémico que puede o no estar abombado, opaco, con pérdida de todas sus relaciones anatómicas e inclusive podemos llegar a observar alguna perforación timpánica u otorrea. Dentro de las guías actuales recomiendan muchísimo la realización de la otoscopía neumática y timpanometría para el diagnóstico. Los laboratorios, si se hace cultivo de secreción del oído medio, la respuesta, al igual que en rhinosinusitis, es que no, solo en casos que estemos sospechando alguna complicación o quizá algún agente patógeno no común. Y los estudios de imagen no se recomiendan al inicio, solamente igual en casos complicados. Aquí les coloqué diferentes imágenes y tal cual diferentes caras de una misma enfermedad, porque podemos observar diferentes otoscopías que sin embargo son el mismo diagnóstico, ¿ok? Y es lo importante que tenemos que llevarnos siempre en la cabeza, ¿no? Como que lo clásico de hiperemia y abombamiento. El manejo y el tratamiento, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno justamente para prevenir complicaciones tipo abscesos, analgésicos y antipiréticos. Observación, se dice en las guías actuales que hasta un 88% de las guías europeas lo recomiendan, ¿ok? Yo creo que esto es muy importante siempre y cuando el paciente, como les comentaba, es un paciente que podemos tener contacto directo con él y que sabemos que le podemos dar seguimiento, ¿ok? Que no nos quedemos con la duda de si realmente se fue sin un tratamiento ideal y posterior le puede haber ocurrido alguna complicación. ¿Cuándo iniciar el antibiótico en otitis media aguda? Según la Organización Mundial de la Salud, la indicación es inmediata. Según las guías europeas, de 1 a 3 pacientes que tengan 1 a 3 días sin mejoría o deterioro clínico o que tengan perforación timpánica. El antibiótico de primera línea es siempre la amoxicilina. Por una semana sí, se sigue dando por 7 días. Y en pacientes que tengan persistencia de otalgia y fiebre, la posibilidad de resistencia bacteriana a penicilina, hay que aumentar la dosis de penicilina. Podemos iniciar quizá con 40 miligramos dosis o 45 miligramos y, en caso de niños, y subirla ya a inclusive hasta 90 o modificar por una cefalosporina. El manejo y tratamiento es un padecimiento que por lo general no se complica y tiene una evolución favorable, por eso la mayoría de las guías recomiendan observación y seguimiento. El uso de antibióticos, siempre valorar el riesgo-beneficio, si es un paciente que se puede complicar, si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente que le vamos a poder dar seguimiento. Y la otitis media aguda recurrente, ahí es importante disminuir factores de riesgo, esto sobre todo a nivel pediátrico, fortalecer el sistema inmunológico con uso de fitomedicamentos y tener un esquema de vacunación completo, súper importante. Entonces, ya hablando un poquitito sobre los fitomedicamentos, que los he mencionado a lo largo del manejo y tratamiento de las diferentes enfermedades o infecciones respiratorias de vía aérea superior que platicamos hoy, son medicamentos cuya sustancia activa contiene el extracto de una determinada planta, a diferencia de un medicamento químico que proviene de una molécula que se sintetiza químicamente en un laboratorio, ¿ok? Específicamente les quiero hablar del Pelargonium schizoides, que es un extracto que se ha visto que ayuda, es auxiliar en el alivio, disminución y remisión de varios síntomas de resfriado común y de diferentes infecciones de vía aérea superior, sobre todo de tipo agudo.
¿ok? Este extracto se le conoce también como, perdón, ay, un segundito, EPS 7630 y se le han descrito diferentes acciones o mecanismos de acción, ¿ok? Tiene una actividad inmunomoduladora porque se ha demostrado que es capaz de liberar factor de necrosis tumoral alfa, liberación de óxido nítrico, estimula la producción de interferón beta y estimula la actividad de células natural killer, ¿ok? Tiene actividad antimicrobiana y bacteriostática, tiene actividad también antiviral, entonces funciona muy bien independientemente de la etiología de la infección, y acción mucolítica, que pues a nivel de vía aérea es un gran beneficio. Traigo acá un par de artículos que hablan sobre justamente el uso de esta molécula en tratamientos de diferentes infecciones. Este artículo es un artículo multicéntrico, es un estudio multicéntrico, perdón, prospectivo aleatorizado. Escogieron pacientes con diagnóstico de rinosinusitis aguda que no hubieran presentado tratamiento previo, que no hubieran recibido tratamiento previo, y descartaron aquellos que tuvieran algún antecedente de cirugía, rinitis alérgica, rinosinusitis crónica o alteraciones anatómicas. Estos pacientes se dividieron en dos grupos. A un grupo se le dieron 60 gotas del extracto vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de la comida, por 22 días, por 3 semanas prácticamente, y al otro grupo se le dio placebo. Y ellos lo que hicieron fue aplicar una escala de severidad de sinusitis para poder observar la evolución de los pacientes. Y lo que observaron es lo que vemos en esta gráfica precisamente, que a partir del día 0, más o menos partiendo del mismo puntaje de la escala y terminando el día 21, 3 semanas posterior al tratamiento, se vio una disminución estadísticamente significativa de la sintomatología en los pacientes, en el grupo de pacientes que recibió el extracto, ¿ok? Estadística y clínicamente muy superior al uso únicamente del placebo, que vemos que sí disminuyó, pero no tan importantemente. Este otro estudio es un estudio que utilizó el extracto de Pelargonium sidoides, mismo extracto que venimos platicando, donde describen que tiene acción antiviral, acción antibacteriana y una capacidad inmunomoduladora. In vitro se pudo demostrar la inhibición de crecimiento bacteriano, la activación de macrófagos, aumentos en el interferón, la producción de interferón gamma, óxido nítrico, función fagocitaria e inhibición de las proteínas de adhesión a nivel bacteriano. Se utilizó en pacientes pediátricos entre 6 a 10 años de edad con diagnóstico de faringoamigdalitis viral durante 6 días del tratamiento, ¿ok? Los pacientes tenían que cumplir diferentes criterios clínicos: dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre e hiperemia del orofaringe. Y lo que se vio en este estudio es que hubo una disminución de los síntomas posterior a la ingesta del tratamiento a los 4 días y menor uso de paracetamol para control de fiebre y dolor. Este otro artículo en el cual utilizaron el extracto en tratamientos de vía aérea superior igual de etiología viral, se utilizó tanto en pacientes pediátricos como pacientes adultos que tuvieran faringoamigdalitis aguda menor de 48 horas de evolución y rinosinusitis aguda con menos de 7 días de evolución. A los niños entre 6 a 12 años de edad se les dio 20 gotas 3 veces al día, que es la recomendación, y adultos 30 gotas 3 veces al día. Y lo que se observó fue lo siguiente. En cuanto a amigdalitis, podemos observar que la tos, fiebre, el eritema, la salivación, la odinofagia y fiebre disminuyó en un porcentaje importante, tanto para el grupo de adultos como para el grupo de niños, entre el inicio de la evolución de la enfermedad, así como al día 7, posterior a la ingesta del tratamiento. Y lo mismo para la rinosinusitis, tanto en adultos como en niños, ¿ok? Entonces podemos decir que es un extracto que sí, efectivamente por sus diferentes características y diferentes mecanismos de acción, auxilian en el alivio, disminución y remisión de síntomas del resfriado común, así como de otros tipos de infecciones agudas que vemos comúnmente en otorrino, como rinofaringitis, sinusitis, amigdalitis, e inclusive también hay estudios en pacientes con bronquitis
que es un medicamento eficaz, que tiene buena tolerancia y bajos efectos adversos, muy importante también. Y podemos concluir que las infecciones respiratorias altas pues son muy comunes, que su principal etiología es viral, que son la principal causa luego del mal uso de antibióticos, que el manejo inicial siempre debe ser enfocado en tratar y mejorar los síntomas del paciente, que los fitomedicamentos son eficaces, realmente eficaces para el tratamiento de las infecciones de vía aérea superior, que el extracto reduce los síntomas en cuanto a la duración y la severidad. El objetivo también es disminuir el uso de antibióticos a nivel mundial, disminuir esa resistencia y que los pacientes puedan regresar a sus actividades cotidianas lo más pronto posible. Muchísimas gracias por la atención de todos, por conectarse el día de hoy y cualquier cosa, pues estoy aquí a la orden para resolver cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Quiero saber si alguien de las personas que nos está viendo tiene alguna duda o pregunta. Por favor, colóquenos en la parte inferior para poder hacérselas a la doctora y que nos dé respuesta, orientación. Si alguien tiene alguna duda, por favor. Doctora, entiendo que este medicamento también tiene, digo, el apego para los niños y los adultos. Incluso en los adultos hay una versión en tabletas que lo hace Sí. todavía un poquito más fácil. De repente el jarabe en el adulto suele ser un poquito molesto y sobre todo en el adulto mayor y demás. Hay versión tabletas y en los niños, pues bueno, versión infantil, ¿cierto? Sí, hay tabletas. De hecho, en niños mayores, o sea, de 6 a 12 años, se puede indicar también tableta, solo que es cada 12 horas. Y ya mayores de 12 años sí es 3 veces al día. Sí. Claro, hay niños, por lo general los niños pequeños o de 6 años quizá no te van a tolerar pasar tableta, entonces también está el jarabe. Que el jarabe lo que va a variar según la edad del paciente es La la cantidad dosificación. que das, Claro. exactamente, los mililitros. Claro. Si no mal recuerdo, porque de hecho es un medicamento que utilizo yo en casa con mi familia, digo, para aquellos que nos están viendo, dosis en niños menores a 6 años es 2.5 mililitros, después subimos a 7.5 y si no ya tabletas hasta después de los 12 años, ¿cierto? Exactamente, sí. Sí, va de 2 a 6, de 2 a 6 años, porque lo podemos utilizar a partir de los 2 años, justamente 2.5, luego 5 y luego mayores de 12, 7.5, que más o menos equivale a pues una tableta, que A son la 20 tableta. miligramos. Ajá. Bien, pues bueno, a ver, por aquí creo que ya apareció. Dice, el uso de jarabes para la tos con flema, como la dopropicina o el dextrometorfano, ya no están indicados. Pues realmente en ninguna de las guías que revisé, que es lo más actual, se La recomienda menciona. el uso de jarabes para ninguna de estas 3 infecciones, sobre todo porque son infecciones que no se van a presentar quizá con tanta flema o tanta secreción como tal, pero no viene. Básicamente lo más actual es lo que les platiqué. Claro, a lo mejor ahí ya pensar en una infección de vía inferior, ¿no? Inferior, exactamente. Ya nos brincó un poquito. Sí. Muy bien, pues bueno, creo que en particular el laboratorio Schwabe, al utilizar fitofármacos, nos abre, y lo mismo vimos en el webinar pasado, nos abre este mundo a los medicamentos de manera, no turistas, evidentemente no, pero yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, ocupamos el aval de un laboratorio que me diga, esto que te estás tomando realmente lo tengo bien identificado, tengo el extracto, tengo estudios y le damos una muy buena opción al paciente que de repente llegan a la consulta sabiendo que pueden tener un proceso de inflamación, infección, pero son renuentes a usar tratamiento porque lo abandonan. Y el momento en el que tú les ofreces una alternativa, siempre y cuando esté en la etapa correcta de indicárselo, bueno, el paciente definitivamente tiene un mejor apego al tratamiento y con esto, pues, la evolución de manera correcta, ¿no? Sí, y es muy importante, bueno, recordar eso, que idealmente hay que iniciarlo valga la redundancia, al inicio de la De infección, la del cuadro enfermedad, clínico, claro. y hasta 7 días después de la resolución del mismo, hay que tratar de mantenerlo. Y lo otro importante es que sí, porque es una opción también a aquellos pacientes que quizás salen un poquito desilusionados o decepcionados que no les des una receta con antibiótico o que le Claro. digas solamente tómate un Tempra y ya un paracetamol.
esto le das como que ayuda, ¿no? También a que el paciente se sienta más tranquilo, más seguro. Claro, de hecho creo que por ahí está por salir, o si no es que ya salió algún estudio sobre un Calavo, que es el medicamento del que estamos hablando, en pacientes con COVID, desde el punto de vista inmunológico, o sea, el reforzamiento del sistema inmune y demás, donde los pacientes tenían mejoría. Entonces, ¿por qué? Pues porque hablamos de una infección viral, simplemente, Exacto. catastrófica en un punto, pero al final viral, de vía respiratoria superior, y pues, los pacientes tenían, el estudio que comentaban era un muy buen apego al tratamiento y con esto un buen resultado, ¿verdad? E ¿Alguien más? inclusive yo creo que yo lo he llegado a dejar hasta en combinación con antibiótico al principio, o sea, cuando es un paciente que de plano sabes que sí trae todos los criterios para algo bacteriano, también lo puedes dejar en conjunto porque su acción actúa, o sea, tiene diferentes mecanismos de acción y va a potenciar la recuperación de los síntomas más rápido. Claro, no está contraindicado con el antibiótico, no es como que si dejas amoxicilina, suspéndele el medicamento. No, al contrario, como bien lo dice, la parte inmunomoduladora que tiene mejorará y aumentará la potencia del antibiótico, ¿va? ¿Alguien Exacto. más tiene alguna otra duda, pregunta? Ya no veo por acá que nos comenten algo. Bueno, doctora, pues nada más me resta a nombre del Colegio de Jalisco de Otorrino agradecerle por su tiempo, la información que viene y nos brinda, el conocimiento que nos comparte y sobre todo a Laboratorios Schwabe, pues por este interés constante en la educación médica continua, ¿no? Sí, Agradecemos bastante y es importante, ¿no? Digo, ahora pues COVID nos obligó a hacerlo de manera digital, lo cual está bastante bien. Pues bueno, todo el tiempo hay que estar estudiando, no nos queda de otra. exactamente. Pues muchas gracias nuevamente igual a ustedes por la invitación. Un Gracias, gusto. doctora. Hasta luego. Bye bye. Bye bye.